Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Con ustedes, como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Programa en el que hacemos comentarios, damos noticias, entrevistas y análisis acerca de cuanto pasa en el universo. Hoy domingo, día 11 del mes de febrero, mes de la patria, nos encontramos aquí en esta, la inconfundible onda musical, es medio por el que se transmite este espacio. Aquí nos pueden escuchar en su frecuencia 1150 AM, pueden vernos a través de su plataforma digital Noticias 1150 y por nuestra cuenta de Facebook. Tenemos una semana que la República Dominicana ha seguido con el tema básicamente de la frontera, además de la situación de Haití que cada día se torna un poco más tensa y eso repercute aquí como es natural. También en esta semana murió el expresidente de Chile, quien en vida respondió al nombre conocido en su país y a nivel mundial como Sebastián Piñera Echenique, pero su nombre era Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique. Fue presidente de la República de Chile en dos ocasiones, primero del 2010 al 2014 y luego del 2018 al 2022. Él fue reemplazado en su último mandato por el actual presidente de Chile, Iván Echenique. Es un político de ideología conservadora, como se dice, de la derecha, pero gobernó su país dos veces por elección popular de los chilenos, quienes lo seleccionaron primero para un periodo y luego para un segundo mandato. Es lamentable la muerte del político Sebastián Piñera. Murió en un accidente, iba pilotando un helicóptero, por alguna razón él se precipitó a las aguas del lago Ranco en Chile. Él no pudo, parece que no pudo eh, soltar el cinturón de seguridad y por eso no sobrevivió. Los otros sí lo pudieron hacer y pudieron nadar y llegar a tierra y sobrevivir, pero él falleció. Eso fue Sebastián Piñera Echenique, fenecido expresidente chileno. Tenemos aquí el periódico El Nacional del día de hoy, del que vamos a leer, perdón, sus principales titulares. El primer titular, el más destacado, es condenan a cadena perpetua por la muerte de Moïse. Eso es, según una corte de Florida, Estados Unidos, emitió la sentencia contra Joseph Vincent, quien pidió perdón. Estaba acusado junto a otros 6 de asesinar al mandatario Jovenel Moïse. Cadena perpetua para Joseph Vincent. Junta Central Electoral dispone ley seca desde el sábado al lunes. Eso es la próxima semana que serán celebradas las elecciones municipales en todo el país. Este evento tendrá como día el domingo y dice que desde el sábado hasta el lunes imponen ley seca. Eso quiere decir que no habrá expendio de bebida y que no se podrá beber por lo menos en la calle, pero la gente siempre se las arregla y sus traguitos se los van a dar. Ya lo ven,
he comprobado, he vivido tanto en estas coyunturas cuando se toman esas disposiciones. Descomisan 255 kilos de cocaína en operativos. Uno de los decomisos fue en Puerto Caucedo y otro en el Almirante. Ese es un negocio que no cesa. Dice, aplican 17 vacunas preventivas. Bien, como dije, la semana ha transcurrido en la República Dominicana, sobre todo, básicamente en lo que tiene que ver con las elecciones municipales que serán celebradas el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana, donde todos los que estamos inscritos en el padrón electoral, me refiero al padrón general de la Junta Central Electoral, estamos por deber, ¿por qué no? Hasta por obligación de asistir ese día a las urnas a sufragar para elegir las autoridades de los diferentes municipios de toda la República Dominicana. Eso quiere decir elegir a los alcaldes y además los regidores, también de las juntas distritales, elegir sus directores y sus vocales. A ello estamos convocados todos. Esta semana la Junta Central Electoral ha estado repartiendo toda la utilería que es necesaria para llevar a cabo dicho evento. Ahí están los materiales que conforman las casetas, las mesas, esos medios como lapiceros, el material para entintar el dedo a los sufragantes. Ahí están los formularios para ser llenados. En fin, eso está todo empacado en lo que llaman kit. La Junta ha estado repartiendo todo eso durante esta semana. Dice que primero atenderán aquellas poblaciones, aquellos municipios que están más distantes de la capital dominicana, de esta ciudad, que es donde se encuentra el asiento de la Junta Central Electoral. Dice que zonas como las fronterizas serán de las primeras atendidas por la distancia que hay entre la capital dominicana y esas ciudades, como son las de Pedernales, Elías Piña, Jimaní, y en la frontera norte, Dajabón y sus municipios. Entonces, eso es un trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral. Hay concomitantemente con esto una preocupación que le han manifestado algunos aspirantes a regidores y también personas que no tienen ninguna aspiración a cargo ninguno en el próximo certamen electoral. Nos referimos a que en esta oportunidad fue habilitado lo que llaman el voto preferencial, porque en el caso de las elecciones municipales, porque la norma era que usted iba y votaba al síndico, o al alcalde, al aspirante alcalde, y él arrastraba, se llevaba en sus espaldas a los aspirantes a regidores. Es un método muy fácil para los aspirantes porque no tienen que hacer ningún esfuerzo en cuanto a ganarse el favor del voto popular. Pero también eso le impedía al pueblo, si no estaba de acuerdo con la candidatura de un personaje, rechazarlo. Y si en cambio entendía que entre 2, 3 o 4 o 5 personajes o personas que se postularan, entendía que una era la merecedora
porque es una persona con un mérito acrisolado en la comunidad, por su vocación de servicio, por estar siempre a la cabeza de la gente para la resolución de problemas, como puede ser presionar para la construcción de una cancha, presionar para la construcción de una escuela, presionar para la construcción de un centro comunitario donde los moradores, los integrantes de esa comunidad, pues puedan ir a esparcirse, a solazarse y también a hacer actividades socioculturales, en fin, pues siempre están a la cabeza, son líderes comunitarios y en un momento determinado se postulan, pues en el caso cuando eran arrastrados, la gente no podía votar directamente por ellos y en cambio discriminar o dejar fuera a personas que consideraran que no reunían las condiciones, quiero decir, en el aspecto moral, ético, tampoco el prestigio ganado por siempre estar pendiente de los problemas de la comunidad. No podían dejarlo fuera porque el candidato alcalde se lo llevaba todo en las espaldas. Pero ahora no, ahora el pueblo puede seleccionar su candidato a regidor, puede seleccionarlo. Y es como las circunscripciones entre esos materiales, en toda la indumentaria que se reparte, que se distribuye, que son las ser usadas en las votaciones, también está el padrón general y el padrón segmentado, quiero decir, el padrón general de la Junta, pero también está el padrón que concierne a esa circunscripción. Por ejemplo, yo voto en la circunscripción 1 y en ese padrón que corresponde a esa circunscripción, ahí debo estar yo, o ahí estoy yo, o debo estar. Entonces, en las mesas de votación, en los colegios de votación, estarán el padrón general y ese padrón particular que corresponde, ese padrón local que corresponde a la circunscripción. Eso recoge en la boleta, la boleta, esa papeleta grande que le dan al sufragante, están todas las caras de los aspirantes a regidores. Entonces son muchos, están numerados y hay un temor, hay cierto temor que la gente no sepa, marcar el candidato de su preferencia, el candidato el cual va a gozar del favor de su voto. Entonces, se plantea que la posibilidad de que haya muchos votos nulos, pero yo recomiendo, porque todavía hay tiempo, queda una semana, estamos a una semana, que los candidatos, ellos directamente, que son los que buscan ocupar una posición en la sala capitular, que deben moverse en todas sus demarcaciones, hacer el mayor contacto posible con la gente para que personalmente pueden ellos andar en comisiones y distribuirse porque ellos andan buscando el favor de la gente. Y si andan detrás del respaldo de la gente, es un trabajo que, además de la Junta que ha estado en una campaña asesorando a la gente cómo votar en estas elecciones municipales, los candidatos que son los beneficiarios y que muchos de ellos después que están ya instalados en la sala capitular como regidores, se olvidan de sus comunidades y se dedican solamente a sus asuntos personales, pues como quiera que sea, es válido que deberían estar en la calle tocando puertas para que le digan a la gente cómo votar, cómo buscar rápidamente en la amplia papeleta esa que le entregan la persona candidata
de su preferencia y a quien ellos van a favorecer con su voto. Eso evitaría la posibilidad de que muchos votos queden nulos porque el sufragante erró. Que no dejen solamente ese trabajo a la Junta Central Electoral. Ese es un trabajo que también a ellos corresponde. La Junta Central Electoral, o sea, el gobierno dominicano a través de la Junta Central Electoral, provee a los partidos, suministra a los partidos una suma enorme de dinero. Y con parte de esos recursos ellos pueden subvencionar, comisionar a sus seguidores para que en comisiones hagan ese trabajo orientando a las personas, educando a las personas cómo votar en estas elecciones municipales. Lo del candidato o candidata alcalde no, porque ese es uno. Esos son menos. Y el problema vendría con los candidatos o candidatas a regidores, que son demasiados. Eso es un trabajo que, como digo, debe preocuparles a los candidatos y ellos deben ayudar a que eso quede resuelto para evitar la posibilidad de que haya muchos votos nulos. Bien, siguiendo en la misma línea de la Junta Central Electoral, esta semana los medios de comunicación del Grupo Corripio invitaron a los candidatos a alcalde de los del Partido Revolucionario Moderno, eso es a los que aspiran a alcalde de los principales municipios del Gran Santo Domingo, entiéndase, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, los Alcarrizos. Ahí estaban Francisco Peña, que aspira a volver a ser alcalde de Santo Domingo Oeste, Junior Santos, que aspira a volver a ser alcalde de los Alcarrizos, la señora Betty Jerónimo, que aspira a dirigir Santo Domingo Norte, y Dio Astacio, que es el candidato alcalde de Santo Domingo Este. Ahí ellos hablaron de sus programas de realizaciones, de ser favorecido por el voto mayoritario para dicha posición. Hay algo que me llamó un poco la atención, que planteó el alcalde de los Alcarrizos, o el aspirante alcalde de los Alcarrizos, que ya ocupó esa posición durante 14 años consecutivos, Junior Santos. Él habla de dividir la provincia Santo Domingo en 3 y dio una serie de razones ahí, pero es lamentable que personas que ya ocupó esa posición y que sigue aspirando a esa posición, ya es candidato por el partido oficial, esté planteando la división de esa provincia, la provincia de Santo Domingo, recientemente creada, por lo que tiene son pocos años con relación a las otras provincias del país, porque habla de la eficiencia, pero el Distrito Nacional, la capital dominicana fue dividida en 2 provincias, precisamente para facilitar los servicios, para crear más facilidad, para atender a todo lo que es la responsabilidad de un alcalde. Sin embargo, vemos toda la lucha que ha cogido Manuel Jiménez
con mantener en el aspecto de la basura, con mantener ese municipio en un estado de limpieza. Porque sabemos, yo lo entiendo que los municipios o sus alcaldías no cuentan con los recursos suficientes, pero también tengo que decir que la poca devoción quita la gana de rezar. A veces cuando usted quiere trabajar, cuando usted quiere resolver, aún no tenga los recursos pero usted termina resolviendo, porque usted quiere resolver, ha ido a resolver y va a resolver. Y es un interés suyo resolver. Es un compromiso que usted tiene con resolver y usted resuelve. Y cuando usted no quiere resolver, no importa que tenga los recursos. Entonces, el asunto no es de dividir la provincia de Santo Domingo en 3 provincias, porque generalmente los servicios no mejoran, los servicios no han mejorado. Ellos hablan también ahí de el problema del tránsito. También hablan ahí del asunto del drenaje fluvial. Por ejemplo, aquí en la República, en el Distrito Nacional, el señor Domingo Contreras, aspirante por la alianza que forman el PRD, el PLD y la FUPU, hablaba de que resolverá ese problema. Pero, óigame, resolver el problema pluvial aquí en la capital, del drenaje pluvial aquí en el Distrito Nacional, eso no es una obra que se lleva 100 millones de pesos. Yo no sé de dónde él va a buscar ese dinero. De caso de ser elegido para ser alcalde del Distrito Nacional, yo no sé dónde él conseguirá ese dinero, de dónde sacará ese dinero, porque ese no es un problema que se resuelve con 200 millones de pesos. Esa es una obra. Eso usted tiene que agarrar el Distrito Nacional, incluyendo las zonas más bajas, y usted contratar una serie de equipos para usted comenzar a cavar, porque usted tiene que eliminar casi toda la infraestructura con que cuenta este Distrito Nacional en materia del drenaje y hacerlas nuevas. El Ayuntamiento del Distrito Nacional sé que no tiene esos recursos. No sé quién se lo va a garantizar. Eso sería obra básicamente del gobierno central, que pueda disponer de recursos para resolverle ese problema al Distrito Nacional. Pero aquí hay muchos problemas, que eso causa un derivado ahí, problemas sociales, que es las cañadas. Ahí están resolviendo el asunto de Domingo Sabio, zona que yo conocí, área que yo conocí desde hace muchos años. Aunque, así mismo como hace tantos años que conocí esa zona, esa barriada, así mismo tengo que no visito esas áreas. Pero yo sé las cañadas que que comienzan desde acá, de la calle Albert Thomas, ahí donde está esa ciudad sanitaria que llaman ahora Luis Eduardo Ibar, el antiguo Morgan. Eso comienzan ahí y van hacia allá, porque eso eran terrenos bajos, eso eran cañadas, que cuando esa zona no estaba poblada, imagínese usted a la llegada de Colón acá, toda el agua de aquí arriba, de Villa María, esas aguas bajaban ahí donde está el Morgan, por la parte, diríamos, noreste, ahí es bajo, que incluso ahí, no sé si todavía continúan en eso, había no siempre unos promontorios de basura, de desechos ahí. Ahí es bajo, y eso sigue bajando por la calle 11, por la calle 9, hasta llegar. Y
ahí se le está metiendo mano a eso, pero eso es un proyecto que no lo dirige el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Eso es algo particular del gobierno central, que tiene incluso, formó una unidad que es la que dirige eso, que encabeza un personaje ahí que no es de la política, que yo sepa. Entonces, el problema del tránsito, el problema de las calles que están ocupadas por los vendedores ambulantes, o no sé si son ambulantes porque están estacionados ahí sobre las aceras. Ese problema del tránsito, porque no es los tapones nada más, sino que permiten que se estacione donde quiera y como quiera. La Duarte está reducida, la calzada de la Duarte está reducida a menos de la mitad, porque los buhoneros ocupan todas las aceras y parte de la calzada, y eso se permitió, y eso se mantiene, y eso es lo que mantiene el tránsito ataponado siempre. Que para usted bajar desde la escuela Juan Pablo Duarte hasta la Mella, usted pierde 1 hora. Entonces ese es un problema que tienen que resolverlo, pero vi que plantearon ahí cosas vagas como lo hicieron los anteriores que fueron presentados. Presentaron ahí como unos programas un poco vagos, como que no profundizaron, como que no le dieron las suficientes informaciones de cómo realmente ellos plantean resolver eso. Pero las elecciones son el domingo siguiente, el próximo domingo, y el pueblo irá y elegirá en esta misma semana el Centro Económico del Cibao publicó unas encuestas ahí acerca de las posibilidades de los aspirantes a alcalde de los diferentes municipios del país. Se publicó ahí en unos medios, pero los municipios más importantes. Y de acuerdo a esa encuesta o a esa publicación y a esa encuesta que hizo el Centro Económico del Cibao, los alcaldes, los aspirantes alcaldes del Partido Revolucionario Moderno, dice que barrerán. Hay uno que me llama mucho la atención y es que el Kelvin Cruz, actual alcalde de La Vega y aspirante a mantenerse en la posición, lo presentan ahí que ganaría con un 90%. Me parece que es muy dichoso él, lo ha hecho un excelente trabajo ahí que el pueblo de la ciudad de La Vega ha decidido mantenerlo cuando esa encuesta le arroja un 90%. Ahí está superando a Nayib Bukele, que ganó con un 82%. De eso hablaremos dentro de unos minutos. Bien, con relación a las elecciones, también el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, FUPU, han estado pidiéndole a la Junta Central Electoral algo que siempre, cada torneo electoral se le pide a la Junta Central Electoral sobre esa acusación que se basa en el supuesto uso de los recursos del Estado por el partido oficial. Eso es una oración que se reza cada 4 años. La Junta Central Electoral nunca han dado respuesta tal como se le pide, como se le exige, a eso de que si desde el gobierno se favorece al partido oficial, todavía nosotros no tenemos instituciones tan fuertes, no tenemos lo que se dice una institucionalidad tan sólida como para que la Junta Central Electoral como institución se decida por
hacer una investigación sobre esto y si encuentra validez a la información, a las denuncias, amonestar o sancionar, en fin. Todavía aquí eso es muy difícil y sobre todo con los partidos que desde la dirección del gobierno aspiran a continuar en eso. Eso es muy difícil. Hemos visto cómo en sociedades han impedido la candidatura a personajes políticos porque lo han encontrado que han violado disposiciones legales. Lo han sancionado impidiéndole participar. La República Dominicana eso no es posible, pero naturalmente ellos tienen que hacer como partido de oposición, tienen que hacerlo, ese es su derecho, y también vi ahí a una participación ciudadana pidiéndole a la Junta también que debe atender a esas denuncias y hacer las investigaciones del lugar. Pero eso es en cuanto a las elecciones, a las próximas elecciones. Los candidatos a presidente de las diferentes organizaciones políticas siguen recorriendo el país en términos general, promoviendo los candidatos a alcaldes y a regidores, pidiéndole a la gente que continúen apoyando a sus candidatos, y también se están promoviendo los candidatos a presidente, se están promoviendo lo que plantean los candidatos de la oposición, diríamos que es algo bajo, algo vago. Se denuncia que el Estado el partido oficial usa los recursos del Estado, que van a ser sacados del país. Decía el señor Miguel Octavio Vargas Maldonado que ya el pueblo decidió sacar del poder al PRM, pero una propuesta sustanciosa sobre lo que harían desde el poder de llegar, nadie plantea eso, un programa realmente hecho en función de lo que demanda la sociedad dominicana en la actualidad y en los tiempos inmediatos y no tan inmediatos. No hay un planteo que si se está usando los recursos del Estado, que si no han resuelto tal problema, que si promesas incumplidas, pero básicamente predicar sobre lo que harían y dar detalles convincentes, eso no, nada de eso, nada de eso. Aquí todavía no hay una tradición de que puedan estas personas ir a escenarios pequeños, como son la Paraninfo de las universidades, donde puedan recibir ahí, por ejemplo, a profesores, estudiantes, y que ellos puedan cuestionarlo de manera directa, y al ello dar una explicación que esa persona pueda replantear con relación a lo que ellos dicen. No, aquí todavía no hay esa tradición. Se ha hablado de debates, pero se le ha sacado el cuerpo a los debates. Nadie quiere ir a debates para que puedan ahí enrostrarse de manera directa. Claro, todo dentro del marco del respeto debido. Lo que tú dices, aquí hay personas, por ejemplo, el señor Leonel Fernández fue presidente 3 veces, Danilo Medina 2 veces, aunque ese no es candidato, pero Leonel Fernández sí es candidato, donde la gente pueda cuestionarlo directamente, de manera directa, gente con informaciones, con la capacidad, con el talento,
que puedan establecer un diálogo, vuelvo a repetir, dentro del marco de respeto. A esos candidatos, alcaldes, los actuales, los que están en función y que aspiran a mantenerse en la posición, como aquellos que están optando por la posición por primera vez, que el pueblo pueda contactarlo, así como hacen en sociedades más evolucionadas, que van a escenarios donde no asisten tantas personas, donde pueden tener contacto con la gente, conversar con la gente, hacer una exposición de los programas a ejecutar en función de todas las necesidades, en el caso de los alcaldes de sus municipios, de sus ciudades, y que la gente pueda responderle, pueda exigirle a esos que ya han sido, como el caso de muchos, el caso este de Junior Santos de los Alcarrizos o Francisco Peña. Entonces, personas de esas comunidades con la experiencia, entonces puedan establecer un diálogo, una discusión dentro del marco de respeto. Pero se esquiva los debates, ese contacto, porque ir a un programa de televisión o un programa de esta naturaleza, a ser entrevistado, a veces reciben llamadas, pero tengo que decirlo con toda honestidad, a veces las llamadas son coladas, que no le va a venir un ciudadano con la capacidad, con la experiencia, y hacerle una pregunta que lo deje atónito. A veces son coladas, pero en un espacio donde el pueblo sea invitado, que pueda haber ese contacto, esos debates, esos eventos casi no lo plantean. El pueblo dominicano deberíamos ser más exigentes. Bien, en la semana pasada en Haití, sí, la semana pasada, porque el domingo es el primer día de la semana, y hoy es domingo, ya la semana concluyó, la última semana concluyó ayer sábado. En Haití la situación estuvo un poco tensa. El nuevo líder, Guy Philippe, ha estado llamando a la desobediencia, ha estado llamando a movilización y presionando al actual primer ministro Ariel Henry a que renuncie para que sean realizadas elecciones, que el pueblo haitiano pueda darse sus gobernantes. Eso ha estado agitando esa sociedad más de lo que se ha visto en los últimos 3-4 años. Las ciudades en Puerto Príncipe, que se había mantenido un poco al margen, se sumó también a esas manifestaciones, a todo esa agitación, muertos, heridos, desplazados. En Haití pasa lo siguiente: en el 2022 ellos hicieron un acuerdo para que Ariel Henry se mantuviera en el poder hasta este 7 de febrero de este mes, que es la fecha en que se hacen los traspasos de mando en Haití. Pero la situación en Haití no mejoró. Es todo lo contrario. Se fue incrementando el surgimiento de bandas que controlan gran parte del país. No hay una autoridad propiamente. Y a Ariel Henry se
se le venció ese plazo. Tampoco él dio notación, evidencia de que iba a acatar eso y buscar la manera. Ese acuerdo se hizo con los partidos políticos, agentes de la sociedad civil, en fin. Ahora están presionando a Ariel Henry para que abandone el poder. El episcopado haitiano también se sumó a esa manifestación, pero no lo hizo de manera directa, sino llamó al presidente, al primer ministro Ariel Henry, que tomara una sabia decisión, que dejara al pueblo satisfecho. Eso, y se pronunció de tal manera, dice que los obispos llamaron al primer ministro Ariel Henry a actuar ante la gravedad de la situación y tomar una sabia decisión por el bien de toda la nación. Dice una sabia decisión por el bien de toda la nación. Ariel Henry, en cambio, sostiene que convocará elecciones, pero lo condiciona a cuando haya un clima en Haití de seguridad, de tranquilidad, y que permita que puedan ser celebradas unas elecciones. Pero en ningún momento habló de renunciar, a ningún momento habló de abandonar el poder. Pero yo me pregunto, en las condiciones que se encuentra Haití, en las condiciones que está Haití, él renuncia. ¿Quién va a ocupar el poder? Guy Philippe. O primero habría que entrar en un diálogo, en unas conversaciones donde los actores principales sean aquellos personajes con algunas condiciones morales, algún prestigio, y que de ahí puedan sacar un personaje que ocupe la presidencia de la República y que convoque a las elecciones. En el año 1965, en medio de la revolución, se llegó un momento en que se decidió negociar y se negoció. Estuvieron tratando de conseguir la persona que se hiciera cargo del poder y que dirigiera el país, convocara elecciones, se celebraran, y que ya a partir de la celebración de esas elecciones, que se eligiera un presidente, tomaría posición y seguiría la vida institucional. Así pasó. Salió electo Joaquín Balaguer. Y a partir de ahí, con sus inconvenientes, con sus a veces dificultades, pero fuimos caminando y ya nos encontramos en una posición política social muy diferente a la de 1966-67. Entonces, en Haití habría que hacer algo similar, donde la gente, los personajes, los sectores más indicados puedan convocarse, discutir, escoger a alguien que pueda dirigir el país, convocar a las elecciones, que de ahí salga un presidente electo y la vida institucional continúe. Pero en Haití hay una dificultad, hay un problema grave, la existencia de tantas bandas, no hay un ejército. Nosotros en el año 65, como quiera que sea, pero quedó el país quedó íntegro. Se vivió unos momentos un poco tensos, pero el país quedó íntegro. Y poco a poco, se fue fortaleciendo hasta la salida de Balaguer en el año 1978,
que permitió que la marcha de la República Dominicana pues fuera más estable, se fuera adquiriendo más solidez cada día hasta llegar donde nos encontramos. Pero ¿cuál es la realidad de Haití? Vamos a suponer que Guy Philippe acumule fuerza, que se erija como presidente de Haití desplazando a Ariel Henry. Entonces convocaría elecciones. ¿Podría él pacificar a Haití, estabilizar a Haití? No entiendo cómo sería resuelto. Eso ha afectado los últimos desórdenes en Haití, el incremento de ese caos, de esa anarquía, ha impedido que los mercados binacionales hayan sido celebrados con efectividad en las últimas 2 semanas, sobre todo en la última semana que tengo entendido que son lunes y viernes que se hacen ahí en Dajabón, que es donde están los intercambios comerciales más fuertes, de mayor volumen. Pero eso no ha sido posible. En el aspecto interior, respecto a la República Dominicana, las Fuerzas Armadas Dominicanas no deben descuidarse. Y eso ha estado señalando el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, el hombre de la paciencia. O sea que han estado tomando todas las medidas de prevención para mantener control de la frontera y así evitar inconvenientes, situaciones traumáticas, porque un pueblo como está el pueblo haitiano, en una movilización permanente, en una agitación permanente, bandas armadas, donde los secuestros, los crímenes, las violaciones están a la orden del día. Cualquier momento podría haber una situación y hay que estar prevenido para esa situación. He llamado al señor Carlos Luciano Díaz Morfa, el hombre de la paciencia. Él fue jefe de seguridad del señor expresidente de la República, Hipólito Mejía. Ahí pasó muchos años, varios años. En el año 2012 parecía que volvían al poder, que quizás ahí estuvo muy pendiente de llegar a esa posición de ministro de Defensa. Sin embargo, fallaron, pero él no se fue, él se quedó ahí como jefe de seguridad del expresidente Hipólito Mejía. Y al final, ahora en el 2020, le tocó la lotería grande al PRM. Ganaron las elecciones. Y ahí fue designado por el presidente Luis Abinader, ministro de Defensa. He dicho, hablando con mis contertulios habituales, que el hombre tuvo la paciencia de Job, no se desesperó y le tocó el premio grande, ministro de Defensa. Bien, en El Salvador, siguiendo con el plano internacional, en El Salvador tuvimos elecciones el domingo pasado, semana pasada. Todo se vaticinaba que el señor Nayib Bukele iba a ser reelecto presidente de ese país, lo que consiguió.
Él anunciaba que tendría un 85%, pero la institución que maneja las elecciones en El Salvador lo declara ganador con un 82 puntos y algo por ciento. Él ha llevado una política para estabilizar ese país y garantizar la seguridad de la sociedad salvadoreña. Él llegó al poder en el 2019. Para el 2022 pudo tener mayoría en el Congreso para entonces, por la vía legal, llevar a cabo una política de persecución de las bandas delincuenciales, los maras o las maras, que tenían el país en un estado de inseguridad terrible. A través de ese mecanismo ya legal, que está previsto en una ley, se han detenido, se dice que alrededor de 76,000 personas, que son muchas, y están recluidos en cárceles. La sociedad salvadoreña beneficiaria, que antes no podían salir a la calle y andar a toda confianza, dicen que ahora sí, lo que el resultado de homicidio por cuestiones delincuenciales se ha reducido al mínimo o menos, que la gente ya puede circular a cualquier hora, ir a su trabajo, venir de su trabajo, salir a divertirse. Y en cuanto movimiento tenga una persona que hacer, no tiene dificultad en esa sociedad. Ahora, eso plantea lo siguiente. Hay internamente se manifiesta el desacuerdo porque en definitiva se entiende que se violan los derechos humanos de esas personas y que hay un riesgo también de que se violen los derechos humanos del pueblo en general. Nayib Bukele, en su defensa, ha dicho que, ok, los que cometen delitos a ser perseguidos, hay que preservarles los derechos que están consagrados en la Constitución. Pero al mismo tiempo sostiene que la sociedad, el Estado tiene que garantizarle también que no se le violen sus derechos humanos. Ni lo puede hacer el Estado a través de su mecanismo de coerción, de represión. Pero tampoco se debe permitir que bandas, que pequeños grupos a nivel nacional, por sus acciones, metan el país en un estado de inseguridad y que los derechos de las personas no estén garantizados. Eso hace la defensa que él hace. Y se ve muy bien, sí, se ve muy bien. Pero también plantean por el otro lado que si Nayib Bukele en algún momento, por ejemplo en un próximo periodo, en unos años, él tenga que bajar del poder, si un siguiente mandatario seguiría esa política, entonces se volvería lo mismo. Nayib Bukele garantiza, dice que en este nuevo quinquenio que le toca gobernar,
será ya un periodo de prosperidad. Se dedicará a promover la inversión, tanto pública como extranjera, para dinamizar la economía, para crear empleos, para satisfacer demanda y así hacer que la sociedad salvadoreña alcance unos niveles de solución de problemas internos. Tiene ciertos frentes abiertos fuera de Perú, de El Salvador, como también internamente, aunque parece que hasta ahora internamente todo se lo tiene muy controlado, está bajo su control. Pero tener casi, si se alrededor de 76.000 personas encarceladas. Ahora, no sé realmente cómo se plantea él. Esta gente, porque hasta ahora como que no han sido juzgados, no han sido condenados. Que se plantea, porque no van a permanecer con ese cúmulo de personas en cárceles, me imagino que por tiempo indefinido. Pero lo cierto es que él ganó las elecciones con una mayoría casi absoluta, porque ganar con un 82%, usted está hablando que está quedando un 18% para los demás partidos. Ahí estaba el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, y ahí estaba el otro partido fuerte, que son los dos partidos más fuertes. Tradicionalmente, la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, aquella que fundó Napoleón Duarte, que fue presidente de El Salvador en los momentos más críticos y que murió luego acosado por un cáncer. El porcentaje de votantes que sacaron fueron muy bajos, porque imagínense, quedó un 18% para ser repartidos entre todas las formaciones políticas que participaron, que tenían derecho a participar y lo hicieron en la contienda. El Congreso lo controla casi de pleno, porque con ese 85% usted se lleva al Congreso casi de pleno. Y podrá seguir enviando proyectos de ley. Ese Congreso le aprobará. En estas sociedades poco fuertes en términos institucionales, los congresos cuando son controlados por la parte oficial, casi nunca les rechazan un proyecto que le haya enviado el Poder Ejecutivo. Casi nunca se los rechazan. Entonces, son las sociedades institucionalizadas que el presidente envía un proyecto, una resolución o le solicita algo, y legisladores de su propio partido le votan en contra. O sea que Nayib Bukele va a navegar en aguas tranquilas, sin turbulencia. Nayib Bukele, un tipo joven, muy joven, formó su partido, se llama Nuevas Ideas, y se granjeó el respaldo de la gente, y en 2019 ganó la presidencia de la República. Y ahora continuará por 5 años más, porque allá el mandato es de 5 años. Volviendo a las elecciones, el domingo siguiente
serán días de las elecciones municipales. Dice que la Junta Central Electoral ya declaró que desde el sábado habrá ley seca. Los que no tomamos alcohol, nos importa esa decisión, y aquellos que acostumbran a tomarse sus tragos, esos serán los afectados, aunque yo sé que esos 3 días, incluyendo sábado, viernes, sábado, domingo, los tomadores no van a soportar, no van a aguantar eso y comprarán sus bebidas a tiempo y con tiempo para tenerla en su casa y disfrutar sus tragos. Además que siempre he visto que los colmados siempre tienen una puerta por la que atienden a sus clientes. Lo único es que no podrán sentarse en los lugares a tomar, pero sí en sus casas. Y hay gente que toma su vaso, le pone su tapa, le pone un sorbete y anda bebiendo jugo. Y hasta cogen un envase de un jugo de eso cualquiera que venden. Mete su bebida, meten un sorbete y andan bebiendo jugo. Jeffrey se ríe. Y andan bebiendo jugo. Pero no le hable muy cerca. Bien, este próximo domingo, la gente que se levante como de costumbre, es domingo, un día no laborable de por sí, que la Junta también aclaró que no es laborable, porque hay tantas, la vida se ha dinamizado tanto, que ya no es como en tiempos muy superados, que las actividades, los días laborales eran nulas. Ya no, ya la mayoría de los supermercados abren todos los días, laborables o no, santificados o no, todos los días. Las ferreterías y una inmensidad de empresas que tienen que suplir el mercado nacional e internacional y que hay que producir diario para atender las solicitudes. Pero también eso como en otras ocasiones se le ha buscado, como dicen ahora, un bajadero. Hay una rotación, mientras una parte va y sufraga, la otra está atendiendo la producción. Luego esa viene, reemplaza a la que ha estado trabajando en la mañana hasta 1 hora, y esa parte se va con tiempo de ir a las urnas, a los colegios electorales y depositar sus votos. Bien, ya nos hizo seña el colega, periodista, historiador, profesor Jeffrey Jiménez, de que el tiempo se nos agotó. Muchas gracias por habernos acompañado, y el próximo domingo, día de las elecciones, estaremos acá con ustedes para llevar a cabo otra entrega más de su programa, Cerrando la Página de la Semana. Muchas gracias.